este mapa donde les puse cuáles son los procesos cognitivos de aprendizaje. Los puse así súper sencillo para que lo pudiéramos comprender. Y vamos a empezar con el primero. Emilio, ¿me lees cuál es el primero, por favor? Hola Max, ya Claro, regresaste. A ver, Emilio, el de hasta arriba. muy bien. Sería la observación. Ok, ¿cómo influye Em, la observación como proceso cognitivo de aprendizaje? Gaby, ¿tienes una idea de cómo influye la observación como proceso cognitivo de aprendizaje? Sí, maestra, muchas personas somos visuales y aprendemos Ajá. mediante la observación. Y entonces los alumnos, por ende, también. Ok, o por ejemplo, cuando el alumno es más pequeño o cuando estamos estudiando a lo mejor otro tipo de idioma, es muy factible que nosotros podamos generar ese aprendizaje por medio de la observación, porque probablemente no me estoy dando a entender de qué es lo que yo necesito que el alumno comprenda de lo que yo estoy explicando. Si, por ejemplo, yo estoy en un nivel preescolar y yo al alumno le estoy indicando o hablando del cuadrado y del círculo y probablemente él no tiene una relación física y visual con ese objeto, no lo va a poder comprender. Sin embargo, si yo tengo algún objeto que relacione lo que yo estoy hablando con el conocimiento que quiero transmitir, podemos generar ese proceso cognitivo de aprendizaje. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Va. De ahí nos vamos a pasar a la comparación, Emilio. ¿Cómo crees que influye la comparación como proceso cognitivo de aprendizaje? pues recuerdo que, bueno, se me quedó muy grabado, para que el Ajá, aprendizaje significativo se tiene que tomar en cuenta una asimilación y una asociación. ajá, Entonces, aquí en esta parte de comparación, pues es lo mismo de asimilación, podría decirlo, o se asemeja demasiado. Entonces, por ejemplo, como usted dijo, al estar, digamos, aprendiendo un idioma, ¿no? Em, muchas personas dicen, por ejemplo, que no hay que pensar en como en nuestro idioma o hay que intentar pensar en el idioma que estamos aprendiendo, no hay que intentar, por ejemplo, que, yo sé, por ejemplo, le está platicando, yo sé que table es mesa, entonces, pues bueno, lo voy a poner. No hay que estar traduciéndolo, pero ajá. yo creo que es una opción hacer comparaciones. Por ejemplo, al estar aprendiendo un idioma, pues bueno, es más fácil en vez de tener una, o bueno, también es una buena opción, por ejemplo, como la observación, pero lo podemos tomar en cuenta, tal palabra significa tal en inglés. Entonces ya se te queda muy grabado con un dibujito gracias a la ayuda de la observación, pues bueno, se puede tener un mejor conocimiento y pues se queda grabado más fácil. Ok, Este, dime. podemos, por ejemplo, no sé, digamos en matemáticas, las divisiones. Podemos Ujú. comparar como con otras frases para decir, yo lo voy a repartir, estamos diciendo que lo voy a dividir de otra forma para que se entienda como de una mejor manera, como más sencillo, y podemos utilizar como, pues sí, esta asimilación con cosas, digamos, de la vida cotidiana más sencillas para que sea algo más fácil de comprenderlo. Ok, Gaby, ¿tú qué ejemplo me pondrías para generar un proceso cognitivo de comparación? En un ejemplo de aprendizaje, el que tú quieras, algo sencillo. Bueno, así en general yo creo que la comparación es importante porque cuando tenemos una nueva información, la Ujú. contrastamos o la comparamos como la que ya teníamos y así la complementamos. Ok, Podría ser pues algo simple como los números, no sé, a veces el niño nada más como que cuenta porque como memoriza, uno, dos, tres, así, pero no tiene todavía los conceptos de cardinalidad, de la conservación del número, ya es cuando se lo explicas como con objetos así como que concretos, o sea, sí tú sabes que es el 3 pero el 3 o sea, se representa así con este símbolo y quiere decir, o sea, esta cantidad, tres objetos, así ya que tú puedas tocar, que tú puedas palpar, y el niño entonces ya dice, era lo que ya sabía, o a veces cuando relacionan la letra de su ajá, nombre, que dicen, esa es mi letra, se la apropian, que dicen, mi letra, por ejemplo, me llamo, como sea, Ana, y, es la A de árbol, esa es mi letra, o sea, entonces así van ampliando como su espectro, comparando lo que ya saben con la nueva información. ajá. Y por ejemplo, cuando estamos hablando de niños menores o que queremos hacer otro tipo de definiciones, yo, por ejemplo, le puedo poner al alumno, este es un color verde, pero este también es un color verde. Yo estoy haciendo y generar un aprendizaje a través de la comparación para que el alumno comprenda que existe un verde, por ejemplo, manzana y un verde, pues no sé cómo se llama este verde, un verde agua, no sé, pero el alumno a través de esta comparación generó ese aprendizaje.
Entonces, ese proceso cognitivo que nosotros generamos mediante el alumno, para que pueda comparar y visualizar cuáles son las opciones que se tiene para generar ese aprendizaje, porque a lo mejor yo nada más le puse esos dos, pero a lo mejor ya después yo agrego y le pongo estos tres verdes. Y va a decir, ok, entonces no nomás existe el verde que yo conozco de las plantas, ¿ok? O por ejemplo el verde que yo conozco, el azul que yo conozco nada más del cielo o de Iron Man, que son los, bueno, son los colores representativos o de los Minions, como decían en la clase pasada. El alumno tiene que aprender a comparar para poder generar ese proceso cognitivo de aprendizaje, ¿ok? Va. De ahí vamos a pasar a la clasificación. ¿Cómo es que el alumno puede o podemos ayudar al alumno a que clasifique para que pueda generar ese aprendizaje? Por ejemplo, cuando Gaby da clase, Gaby le dice a los alumnos, el día de hoy vamos a ver números. El alumno, al momento de escuchar la palabra números, ya conoce cuál es su clasificación y sabe que a lo mejor vamos a trabajar para aprender a contar o para aprender a identificarlos. Sin embargo, si Gaby les dice, el día de hoy vamos a hablar de colores, o vamos a ver los colores, el alumno comprende la clasificación de la que nosotros vamos a hablar, que va a ser a lo mejor colores primarios, colores secundarios, a lo mejor la combinación de colores, a lo mejor una actividad complementaria que va a ser ilustrar alguna mandala, pero el alumno al momento de que tú le hablas de algo en particular, él ya comprende esa clasificación que tú le estás dando, pero también hay proceso de iniciación de la clasificación en la que el alumno tiene únicamente el conocimiento, pero se enseña a clasificarlo de manera correcta. Por ejemplo, el alumno tiene el conocimiento ya de cómo escribir y de cómo leer, pero en ese momento todavía no comprende cuál es la clasificación en palabras graves, esdrújulas y agudas. Entonces, tú como docente haces esa intervención para que el alumno pueda hacer de un conocimiento previo esa clasificación sobre palabras agudas, graves y esdrújulas. ¿Queda claro? A ver, Max, un ejemplo que me puedas dar en clasificación, por ejemplo, contigo en inglés, que es más fácil. No te escucho. No se me viene nada a la mente, maestra, solamente lo estoy escuchando en este momento. Por ejemplo, contigo en la clasificación de verbos regulares e irregulares. Tú a lo mejor empiezas como docente con la explicación de las clases y empiezas con los verbos más simples para poder llevar a cabo tu clase en las primeras clases o los primeros niveles de inglés. Posteriormente, ellos ya logran ver y poder clasificar y saber que existen a lo mejor los verbos simples y los verbos compuestos, que existen las palabras en presente perfecto, presente continuo, pasado, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque el alumno empieza a generar el aprendizaje, pero en ese momento todavía no logra saber que existe también una clasificación de esos. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estudié inglés hace muchos años que yo decía, ¿cuál es el presente perfecto continuo en español? O sea, porque no te enseñan a ti esa clasificación como alumno. O sea, y en inglés no, en inglés sí es una parte distinta en la que te enseñan cuál es el, pues, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál es el nombre o más bien la clasificación de lo que estás aprendiendo? Ya sé si son verbos, si son, no sé, objetos, etcétera. Entonces, hasta aquí queda claro lo que es la clasificación como proceso cognitivo de aprendizaje. Va. De ahí nos vamos a pasar a la definición. Emilio, ¿cómo crees que influye la definición? Pues justo, maestra, estábamos hablando en unas clases anteriores. Ajá. Bueno, sí, en unas clases anteriores y práctica. Entonces yo creo que aquí entra esa parte, por ejemplo, de teoría, que para tú poder hacer algo, tú para poder conocer algo, necesitas saber qué es, cómo se hace. Entonces esto, por ejemplo, tú no vas a llegar con un niño a decirle, hoy vamos a hablar de la suma. Bueno, hoy vamos a aprender a sumar. Una suma es ese, ok, pero ¿qué es una suma? ¿Para qué me sirve una suma? Yo no Así entiendo, es. ya se hace, pero yo cuando voy a utilizar una suma, ¿para qué la necesito? O sea, ¿qué? Entonces vamos a comenzar diciéndole, ok, pues mira, una suma es tal y tal cosa, nos sirve para esto, la podemos utilizar en tal parte, es algo muy importante porque bla, bla, bla. Entonces, aquí le estamos dando contexto a la persona de por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo, y así pues bueno, vas a ver la importancia. Yo creo que también aquí es pues se le puede meter más valor al tema con la persona que estamos trabajando, porque, pues bueno, digamos, la suma, ok,
pero pues, yo creo que yo no sé qué es una suma, entonces pues yo creo que nunca voy a utilizarla porque pues al final de cuentas eso es para sumar, no sé, 1325 y otra cosa, pero ¿y yo para qué quiero sumar, no sé, esas dos cantidades? Pues realmente no. Entonces podemos decirle, ¿sabes qué? Digamos a un niño, esto te sirve para que cuando vayas a la tienda puedas pagar lo justo, no pagues de más, no te estén robando, bla, 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 para que puedas comprar todas las dulces que te alcancen. Entonces va a decir, ok, entonces eso es para yo poder comprar cosas, eso es para saber cuántas pelotas tengo y no me las vayan a robar en la escuela o muchas cosas. Y aquí siento que se le puede meter como más interés a la persona y pues al igual darle contexto de lo que vamos a hablar. Y algo tan sencillo como desarrollo cognitivo, por ejemplo, cuando estamos hablando del desarrollo de un bebé. Cuando el bebé empieza con sus primeras palabras, probablemente el bebé no sabe el significado de las palabras que está diciendo. Ellos lo hacen por repetición. Lo que ellos escuchan, lo repiten. Pero llega un momento en el que el niño ya conoce el significado y estamos hablando de un desarrollo y proceso cognitivo muy rápido en un menor. Por ejemplo, una de las primeras palabras es agua. Ellos se dan cuenta realmente que ya necesitan agua y qué es agua. A lo mejor no saben qué es mamá y qué es papá al momento de que están repitiendo porque tú estás, ándale, di mamá, 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 mamá. Pero probablemente en unos meses más ellos ya te digan agua. Entonces ellos ya conocen la definición de agua. ¿Por qué? Porque tú le hiciste la comparación de decir, cuando, o sea, necesitas agua y acercas el bibi, por ejemplo. Entonces ellos ya tienen esa asociación del objeto con la palabra que tú estás relacionando y ya conocen, van conociendo su entorno. De igual manera, si tú a un niño de 1 año que nunca ha tenido una interacción a lo mejor con más niños, como los niños pandemia, le pones un balón de fútbol y a lo mejor sus papás, ellos se dedicaban a jugar únicamente juegos de mesa y juegos didácticos, a lo mejor para desarrollar o estimular sus procesos cognitivos. Si tú le pones probablemente una pelota, el niño no va a saber que la pelota se patea. A lo mejor inconscientemente el niño la va a levantar, la va a aventar, pero a lo mejor no sabe que eso lo puede utilizar con su pie. Si fuera un balón de fútbol, pongámosle el ejemplo. Sin embargo, si Gaby se para y le dice, no, pelota, y Gaby a lo mejor hace el movimiento de cómo ella con el pie avienta la pelota, el niño va a relacionar la definición que es, esa es una pelota y para qué es el funcionamiento de esa pelota. Y va a decir, ok, ya no nada más la voy a levantar, sino ya me di cuenta que la pelota hace vueltas y la puedo aventar, le puedo pegar con el pie, a lo mejor si son de las que son, esos que te cuestan como 10 pesos, que venden de muchas que te dan en Navidad, que no golpean, a lo mejor ellos ya comprenden que la pueden aventar para arriba y se van dando una relación del significado de ese objeto redondo que es la pelota. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Max, ¿vamos bien? Va. Bien, de ahí vamos a pasar al análisis. Gaby, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo es que puedes desarrollarse el proceso cognitivo mediante el análisis para el aprendizaje? Bueno, el análisis siempre haciéndole al niño como preguntas, dándole como una interrogante de cómo tú solucionarías, por ejemplo, este problema, dándole la oportunidad, porque no resolviéndole nosotros todo. Ellos, por ejemplo, como decía mi compañero Emilio, en una suma, o sea, el niño tiene que analizar, por ejemplo, si va a haber un problema así con el algoritmo de la suma, va a analizar primero cuál es el signo que tiene, si tiene el signo de la crucecita que ya sabe que va a representar, agregar, eso ya va a saber, va a estar primero, antes de resolver, va a detenerse a analizar, pero yo creo que el profesor quien debe darle la consigna y las facilidades para que el alumno analice. Ok, y para que se logre el análisis, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Que el alumno qué? ¿Qué es lo que tiene que generar el alumno en su cerebro para que pueda llevar a cabo un análisis? Pues yo creo que primero observar. Ajá. Y después de que Observar, observó, que comparó, que clasificó, ¿qué pues es ya lo que poner en práctica para resolver, Ajá, o sea, lleva a ya de acuerdo cabo a sus recursos, un una acción. proceso de razonamiento y ya que el niño lleva a cabo ese proceso de razonamiento, genera un análisis. Dice, ok, ya me di cuenta que hay diferentes tipos de pelota. Ya me di cuenta que está el balón que pega duro, el balón que no pega tan fuerte, el balón que no debo de agarrar porque está muy pesado, por ejemplo, el de básquetbol. Entonces el alumno analiza después del razonamiento que tuvo de decir, ok, ya conocí, a lo mejor en ese, ya comparé y ya razoné. Entonces, al momento que yo razono, ya puedo yo hacer un análisis, porque ya tengo una comparativa con qué hacerlo. Por ejemplo, como decías tú de las matemáticas,
el alumno lleva a cabo un proceso de razonamiento. Finalmente, el que él genere cualquier tipo de operación matemática lleva a cabo un proceso de razonamiento. El que el alumno genere la vinculación del verbo, sujeto y predicado lleva a cabo un proceso de razonamiento, porque el alumno ya sabe distinguir lo que es el verbo, el sujeto y el predicado. Entonces, para que tú logres ese conocimiento, el alumno tuvo que razonarlo. Y ya que lo razonó y tú le dices, en esta frase, identifícame el sujeto, verbo y predicado, el alumno ya tiene un análisis al momento de hacer esa comparación. Va a decir, ok, yo ya sé que está compuesto por estos 3 elementos esta frase, entonces yo voy a analizar y voy a determinar que este es el sujeto, que este es el verbo y que este es el predicado. O que esta pelota duele cuando me pega, o que esta no, o que si camino rápido me puedo caer cuando son niños de primeros pasos. Todos llevan a cabo un proceso cognitivo de aprendizaje de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo, pero todos tienen que pasar por ese proceso de razonamiento. ¿Para qué? Para que ellos puedan derivar ese análisis y llegar a su conclusión. ¿Ok? Por ejemplo, con Max, a lo mejor Max les explica en inglés y hay alumnos que están pongámosle en el primer nivel, ¿no? Que a lo mejor tienen prohibido hablar español y tú vienes en blanco y no sabes ni qué show. Entonces, Max tiene que lograr en sus alumnos que ellos puedan generar un razonamiento para que puedan comprender lo que él les está explicando, ¿no? Entonces dice, yo tengo la barrera en que yo no puedo hablarles en español. Pero dice Max, bueno, yo me voy a apoyar de herramientas didácticas que van a ser a lo mejor imágenes que voy a plasmar o dibujos que voy a hacer dentro del pizarrón y el alumno ahí va a poder razonar lo que yo le estoy diciendo. Si le estoy diciendo de house y a lo mejor él no entiende qué es la casa porque no puedo hablarle yo en español, bueno, yo tengo a lo mejor mis herramientas didácticas para que el alumno lo comprenda y ya lleva a cabo el análisis. Y a lo mejor va a decir, bueno, si él me está diciendo the house is white, que la casa es blanca, a lo mejor él comprende el color porque es algo con lo que ha tenido un poco más pues sí, de conocimiento en el transcurso de los años, que son los colores en inglés, y al momento de que él ya sepa lo que te estás queriendo referir con la definición o la imagen de house, él va a llevar a cabo ese análisis y va a decir, ok, entonces la casa es blanca. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Ya entendimos entonces cuál es el proceso para que se lleve a cabo un análisis? Va. Emilio, ¿cuál es el proceso para análisis? Ay, maestra. Ay, Pues alumno. observar primero. Ay. ¿Cuál es el paso Maestra, anterior que el no sé. alumno tiene que hacer para que pueda llevar a cabo un análisis? Hay un paso anterior para que el alumno pueda llevar a cabo un análisis. Y si le digo que no recuerdo. Muy mal, te voy a reprobar. Es el razonamiento, Emilio. Para que el alumno pueda llevar a cabo un análisis, primero tiene que llevar a cabo un razonamiento. Cuando el alumno ya razonó lo que tú estás explicando, él ya puede analizar y hacer esa comparación de decir, ok, si yo ya sé, hablando, por ejemplo, de una frase que tiene sujeto, verbo y predicado, si tú ya le enseñaste al alumno el sujeto, verbo y predicado, el alumno, al momento de que tú le dejes la tarea de que él pueda distinguir cada uno de ellos en una frase, él ya va a llevar a cabo un análisis. Pero anterior a ese análisis se tuvo un razonamiento de lo que tú explicaste en clase. ¿Sí queda claro? Sí. Porque ya yo logró comparar y clasificar sujeto, verbo y predicado. Ya tiene la definición de que es un sujeto, de que es un verbo y que es un predicado o complemento. Entonces, al momento de que tú le dejas esa actividad de cierre, como él ya razonó en ese transcurso de aprendizaje, ya puede llevar a cabo un análisis y decir, ok, este es el sujeto, este es el verbo, este es el predicado. O tengo que recorrer el punto decimal 2 ceros porque acá voy a dividir entre 100. Él ya llevó a cabo ese razonamiento y ya cuando tiene esa actividad, él ya puede llevar a cabo ese análisis. ¿Ok? ¿Le quedó claro a los tres? Sí, Va. Bien. De ahí nos vamos a pasar a la memorización. A ver, Max, dime cómo influye o cómo crees que influye como proceso cognitivo a la memorización. La memorización le va a ayudar al alumno a tener todo lo que ha aprendido a través de los pasos anteriores. Ajá. Asimilar la información de una manera correcta como resultado de un análisis. Va a poder tener almacenado en su caja de conocimiento para cuando tenga que acceder a ellos. La memorización es importante para poder tener un banco de datos a donde acceder al momento de conectar un nuevo conocimiento. Ok. Como apoyo dentro de tu clase, por ejemplo, es muy importante la memorización. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo una nueva lengua. Entonces, si el alumno no logra memorizar los verbos, él no va a poder llevar a cabo una frase.
Porque le va a faltar el verbo integrador. Entonces, para que Max pueda complementar ese conocimiento, Max tiene que decirles, yo necesito que ustedes lleven a su casa de tarea la memorización de verbos regulares y verbos irregulares, para que sepan hacer la conjugación de manera correcta. Entonces, Max probablemente, aparte de dejarles de tarea, eso va a hacer actividades dentro de su aula para generar esa memorización. A lo mejor les deja trabalenguas, a lo mejor les deja memoramas, a lo mejor les pone canciones con diferentes tipos de verbos, no sé, cualquier actividad que Max pueda establecer dentro de su aula para que el alumno lleve a cabo esa memorización, porque es muy difícil llevar a cabo una memorización de algo externo. Por ejemplo, cuando los niños empiezan con las letras, nosotros lo que hacemos y tratamos con el alumno es que tengan una asociación para que el alumno pueda memorizar la letra A y pues, abeja y avión, porque si no el alumno no va a retener esa información. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos poniendo algo a su alcance o dentro de su entorno que tenga esa similitud para esa memorización. Imagínate, estamos con un niño de 5 años, casi 6 años probablemente, y tú quieres que se aprenda todo el alfabeto y que realmente es algo necesario y que se tiene que hacer. Pero tú como docente tuviste que buscar esa técnica que en ese momento fue asociarlo con alguna palabra similar para el alumno para que se llevara a cabo ese proceso de memorización. También es muy importante, por ejemplo, cuando nos toca ver teorías y cosas así que nos aparecen en latín, que dices, ay, no, es que ¿cómo me voy a aprender eso en latín? O sea, si no sé español, ¿cómo me lo voy a aprender en latín? Entonces, ni modo, o sea, el alumno y el docente tiene que buscar la técnica para que el alumno pueda memorizar eso, porque probablemente puede ser fundamental, probablemente no, probablemente dentro de sus objetivos de clase sea que se tenga ese conocimiento a través probablemente de la memorización, como las tablas de multiplicar, pues son de memorización, realmente no hay un razonamiento ahí. Nos la aprendemos, sí. Existe el razonamiento cuando sabemos que si le sumamos la misma suma, pues va a salir el siguiente número, ¿no? El mismo número. Pero realmente el que nosotros nos la pregunten salteadas y que esto y que el otro es un ejercicio de memorización. Pero, sin embargo, a través de este proceso, nosotros podemos generar también un proceso cognitivo de aprendizaje. ¿Ok? ¿Hasta aquí queda claro entonces? Ahí les va la más facilita. La inferencia. ¿Cuál tiene que ser la inferencia? Ahí les va. ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie? Bueno, es cuando nosotros vamos a integrar un conocimiento al mundo. Por ejemplo, nosotros ya no sabemos desenvolver en este entorno en el que estamos, ¿no? Y nosotros hoy aprendimos que si yo le bajo al, no sé, al cierre 2 veces, se bloquea. Entonces dices, ok, ya me di cuenta que para que no se me baje el cierre, tengo que jalarle 2 veces y ya se me bloquea. Yo ya tengo el conocimiento del entorno. Y aunado a ese conocimiento que yo tengo anterior, que es el subir el cierre, yo ya tengo otro nuevo conocimiento que voy a unificar, que va a ser el que a lo mejor lo tenga que subir 2 veces más para yo sentir que el cierre se atora y que ya no va a bajar. Es un conocimiento que nosotros adquirimos y que se complementa con lo anterior. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo les puedo dar? Los que toman coca, refresco o así. Yo, por ejemplo, en lo particular, a mí me gusta el agua mineral, pero yo sé que tiene muchísimo gas. Entonces, yo trato de no tomar agua mineral cuando tengo que dar alguna ponencia o así, una porque me superinflamo. Pero ese conocimiento yo lo obtuve a través de la inferencia, que fue una mala experiencia que a mí me pasó. Entonces, yo estuve me invitaron al gobierno del estado a dar una plática y antes de la plática yo tomé agua mineral, dije, no, yo no tomo refresco negro, según yo, y yo me superinflamé. Entonces, yo no tenía ese conocimiento de que con los nervios de la plática que iba a dar, más el agua mineral me iba a hacer un globo y casi iba a explotar. Entonces, yo desde ahí dije, en mi vida, cuando tenga yo que estar frente a público o alguna situación que para mí sea de estrés o de nerviosismo, vuelvo a combinar esas dos situaciones. Entonces, fue una conclusión a la que yo llegué después de generar un nuevo conocimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Va. Y bueno, les voy a poner un pequeño video. Nada más que vamos y regresamos porque se nos va a acabar el tiempo de Zoom para complementar esto y poder concluir, ¿sale? Vamos y venimos, chicos. Vale, les voy a poner el video. ¿Sí lo escuchan? ¿Sí se escucha el video? No. Yo no lo escucho, pero es que como que se traba, creo. A ver, déjenme dejar de compartir. Y va de nuevo. O podríamos salir y si quiere puede enviar el link
y nosotros lo vemos por fuera. A ver, la última y si no, pues ya ni modo, ya les mando el link. Muy bien. Aprender es un proceso personal que Ya. sucede ¿Ya? Ok. a lo largo de nuestra vida, gracias a la interacción con lo que nos rodea. Pero aún no se ve el video. Bueno, a mí aún no me Mensajes parece, me tienen parece que está distintos cargando niveles de complejidad. pantalla. Gaby, ¿a ti tampoco te aparece el video? Sí, sí me parece bien. ¿A ti, Emilio, todavía no? No, me dice Aurora Jocelyn Mercado ha iniciado el uso compartido de pantalla y está el círculo cargando. Ok, bueno, entonces te subo el link, ¿va? Se lo subo Sí. también al grupo. Por lo general, Sí, muy bien. vamos de lo simple a lo complejo, aunque no todos requerimos los mismos tiempos para aprender. A través de las percepciones, los seres humanos podemos captar todo lo que nos rodea, situaciones materiales, sociales y personales. La impronta cerebral nos da la facultad de representar mentalmente las realidades y a través del lenguaje podemos nombrarlas y relacionarlas para construir imágenes complejas del mundo material, social y personal. Esto es lo que nos diferencia de los animales. A los procesos de construcción intelectual que nos permiten describir, explicar y valorar las realidades naturales, sociales y personales, los denominamos procesos cognitivos. Cada proceso implica una serie de operaciones mentales y se desarrolla en 3 etapas. Se recibe la información, se procesa y se retiene a partir de los distintos tipos de memoria. Cuando se enfrenta un problema o situación, el conocimiento almacenado en la memoria se recupera y se usa para resolverlos. Las diferentes capacidades que tienen los estudiantes para aprender son resultado de experiencias culturales más que rasgos innatos. Una de las principales formas en que la cultura escolar inculca a los estudiantes una determinada concepción del aprendizaje es a través del conjunto de actividades para evaluar y de las prácticas docentes que las acompañan. ¿Te has preguntado qué concepción de aprendizaje y qué tipo de relación con el conocimiento promueven las actividades de evaluación que propongo a los estudiantes? A partir del análisis de las actividades de evaluación propuestas por docentes de América Latina, se establecieron 5 categorías de procesos cognitivos, a saber: 1. Recordar. Requiere evocar y repetir definiciones, relatos históricos, leyes, conceptos, métodos e incluso explicaciones de clase. 2. Aplicar implica recordar y utilizar fórmulas, operaciones o procedimientos en situaciones conocidas para llegar a soluciones, por lo general, únicas. 3. Comprender. Significa explicar cómo o por qué ocurre un fenómeno, dar ejemplos nuevos para una situación, inferir para construir nuevos significados o elaborar conclusiones. 4. Evaluar. Implica dar soluciones alternativas a problemas que admiten una variedad de respuestas correctas. 5. Crear. Requiere utilizar conocimientos para resolver situaciones nuevas, complejas y abiertas. Por ejemplo, diseñar una investigación, crear nuevas formas de representación de la realidad o hacer predicciones plausibles. Como puedes ver, existe una relación entre las actividades que proponemos, los procesos cognitivos que implican y la profundidad de los aprendizajes. Hasta aquí le voy a poner pausa. La siguiente clase vamos a ver lo de recordar, aplicar, comprender, evaluar y crear. Esa va a ser su tarea. Que me apoyen, que dentro de los procesos cognitivos, ¿qué significa cada uno? El recordar, el aplicar, el comprender, el evaluar y el crear. ¿Ok? Y eso sería todo por la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Déjenme, salgo de aquí para verlos. Ahí está. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, chicos. Oye, maestra, de la semana pasada quedó pendiente el tema que iba a exponer yo como clase. Sí, es que cuando entramos, no sé si no te agarraba el internet. Entraste y te pregunté que si lo tenías, pero creo que no te llegaba el internet. Entonces dije, bueno, lo dejo a final de clase. Dime, ¿qué herramienta didáctica
implementaste. Mira, te mandé al Zoom. ¿Me dejas compartir la pantalla para enseñarte? Claro. Adelante. Varios participantes. Listo. Maestra, Dime, Emilio. se me está trabando algo el video. ¿Puedo apagar la cámara? Sí, claro. Muy bien. Muy bien, ese es el tema que yo voy a Si tratar. es necesario, yo lo aprendo sin problemas. No te preocupes, Emilio, yo te aviso. Ese es el, Ajá, el tema que va ese es sobre el la tema cadena alimenticia. Ajá. la cadena alimenticia, y habla precisamente sobre cómo quieres que lo exponga o solamente quieres que te dé los materiales que se Dame los materiales, porfa, y los pormenores. Ok. Bueno, pues básicamente está enfocado a niños de primaria, de Ajá. segundo y tercero de primaria. Se habla de la cadena alimenticia. ¿Va? Y, dame un segundo. Sí. Vamos a utilizar material audiovisual. Bien. Aquí en esta pequeña presentación de PowerPoint. Ujú. Aquí vemos desde dónde vienen las partes de la cadena alimenticia, quiénes son los que la componen, cómo es que funciona, los consumidores primarios o herbívoros, los secundarios o carnívoros, una pequeña pestaña para los omnívoros, Ok. y los descomponedores. Al final de todo esto, hacemos el conjunto de toda la información. Ajá. Podemos ver cómo es que funciona la cadena alimenticia, desde dónde viene, quiénes son los herbívoros, los primarios, los secundarios y los finales. Ok. Dentro de esta presentación, tú vas a hablar, le agregaste un audio, esto lleva canción, tú dime. De hecho, va platicado por mí, va preguntándole a los alumnos sobre cuáles son los animales que conocen, qué comen estos animales. Ok. Y al final de cuentas, el conocimiento adquirido se va a resumir con esta parte nueva, porque esto que les estoy comentando, según la fuente donde lo encontré, esta parte de los descomponedores es algo nuevo. Anteriormente solamente se consideraban desde de consumidores primarios, secundarios y terciarios y hasta allí. Ajá. Finalmente, les iba a entregar estos pequeños recortes. Ajá. De atrás está lo que funge como un pizarrón en este momento. Okay. En la parte de arriba vienen los productores, es decir, esto se le entrega a cada uno de los alumnos para que lo copien en su libreta. Ajá. Y lo que se entrega es esto de aquí, que va desde dónde pondrías a cuál sería la clasificación. Es correcto, sería muy bien. El productor, el herbívoro o así. Entonces las láminas vienen cortadas para que cada uno vaya sin espacio a errores. Es un ejemplo simple, pero es un ejemplo enfocado a. Me parece perfectamente bien. Eso es lo que yo me refería. Al que tú integres al alumno y tengas tú ese material didáctico. ¿Por qué? Porque, digo, a mí me pasaba, ¿verdad? En las clases de inglés que a veces no venía de mi casa y se me olvidaba el leo de inglés, o que X situación y yo no podía trabajar. Entonces, esa herramienta que tú le estás dando al final al alumno, el que él puede llevar a cabo esa clasificación te ayuda también a saber si el alumno se quedó con ese conocimiento, porque tú vas a ver, ¿sabes qué? Me puso como animal carnívoro a tal animal. Entonces, realmente me doy cuenta que el alumno no tuvo el conocimiento y puedo hacer un refuerzo nuevamente de ese conocimiento. También el tipo de diapositivas que hiciste me agradaron. ¿Por qué? Porque los animales que tú pusiste son animados y eso es lo más importante para un niño pequeño, que el alumno tenga una relación con ese tipo de animales. Probablemente si tú le hubieras puesto las fotos de animales reales no hubiera sido tan llamativo para el alumno y lo que tú necesitas es crear esa atención hacia el alumno y creo que en esa diapositiva lo lograste, el generar la atención con el alumno y el que a lo mejor tenga ese trasfondo auditivo también logra la atención del alumno. Y tu material de apoyo también me agradó. De igual manera, como complemento yo agregaría, como las tuyas vienen sin color, que como actividad de relax, que ellos lo coloreen y ya después hacemos la clasificación para poder integrar todo el conocimiento, pero sí se me hizo muy completo, muy bien. Eso es lo que yo me referí en la clase pasada, ¿va? Muy bien. Ok, chicos, nada más necesito que me subas una captura de esa diapositiva, porfa, y una foto. Te la subí completa. Ah, ok, ¿ya está en Classroom? Sí, ahorita igual puedo pegar esto en la parte de acá, le tomo una foto y te la adjunto para que me lo subas, ¿sale? Ok, chicos, entonces espero que pasen un buen fin de semana. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana, chicos. Nos vemos. Igualmente. Bye. Hasta luego.